Eduardo puede ayudarlos a los obispos de México y Cáritas. Comidita, ropa. Mucho de lo que podamos es que estamos sugiriendo llega con la intención directamente a Cáritas dan para ayudar a nuestros hermanos, llegarán. Ahora que es muy la que se apagó el ánimo. Sin embargo, Cáritas, sépanlo, Cáritas permanece, continúa en todo Nuestra vida de Cervantes al presidir la Eucaristía dominical y resaltó: llegar nosotros a Dios, Dios en el nosotros vayamos descubriendo en vecinos que realizamos cada día. Es a descubrir. La comunidad de la parroquia de San Sebastián recibió al padre Juan Solórzano Bernal, a quien el obispo Cervantes Merino nombró como administrador parroquial. A él, como a todos los sacerdotes de nuestra diócesis, los animó, y a que todos los grupos y movimientos. El padre Ángel, vicario general de la diócesis, padre Alejandro Cruz, le posee de una encomienda autoridad religiosa de esta parroquia, anuncia y testimonia el evangelio. Pidió a la comunidad orar. El padre Adrián, aniversario, con alegría por este aniversario, momentos que marcaron su vida. El vicario general de la diócesis de Orizaba, padre Alejandro Cruz Márquez, presentó al padre Jorge Berto Bautista ante la comunidad de Santa María Ayojapa, perteneciente Santo, nos impulsa a Dios y al autoridad. Uno del decanato la solemnidad de nuestra fe viva a Dios. Está en tu parroquia diocesanas en nuestras redes sociales. Informó para las breves de la diócesis de Orizaba, Rolando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como cada lunes tenemos la oportunidad de estar en la misma sintonía aquí en el programa Evangelízate, desde la diócesis de Orizaba para todos ustedes, con esta intención de seguirnos formando en nuestra vida de fe. Como cada semana tenemos invitados especiales y por supuesto que ahora tuvimos la oportunidad de escuchar las breves de la diócesis.
la actividad que en nuestra diócesis de Orizaba se va realizando día con día, en sus labores y actividades pastorales, en la sintonía también de toda la iglesia. Hoy tenemos la oportunidad de estar, o tiene la oportunidad de estar aquí con nosotros, y por supuesto que en otros momentos ha estado también, pero como diácono. Ahora tenemos nuevamente como invitado especial a quien hace unos días, ya él nos dirá qué tiempo, recibió el orden del presbiterado. Entonces, pues es un gusto muy grande que esté ahora compartiendo con nosotros en este programa, ya como sacerdote. Así es que, bienvenido. Gracias, Padre Marcos, un gusto estar aquí en tu programa y ciertamente hace un mes y unos días que fui ordenado presbítero junto con otros hermanos que ahora están en sus comunidades parroquiales celebrando también la fe. Mi nombre es José Miguel Jonathan Gámez Rodríguez, ahora soy vicario en la parroquia del Sagrario Catedral de San Miguel. Padre Miguel, antes de adentrarnos al tema que hoy queremos abordar con los hermanos que nos siguen desde sus hogares, compártenos antes que nada la experiencia del día de tu ordenación, porque estás fresco todavía, estás fresco y creo que es la oportunidad para escuchar todo ese mundo de emociones, esas emociones que se experimentan el día de la ordenación, que es un día especial, único. Por supuesto que vale la pena siempre escuchar a alguien que le ha respondido a Dios con generosidad y que pues ahora está con nosotros ya de este lado también, y por supuesto que en la misma barca. Pero ¿cuál ha sido tu experiencia? Mira, pues yo creo que puedo decirlo que es una gran bendición, un gran regalo del cielo, no merecido, porque pues ¿quién es digno de tanta gracia, no? Es una gran bendición de Dios, pero entusiasmado también porque pues ha sido una alegría compartida, un don recibido, pero no solo para mí, un don para la comunidad también. Y pues el día de la ordenación, como esas experiencias, los nervios, la emoción, la alegría, también la nostalgia por el recorrido de los años formativos y las experiencias difíciles también, pero puedo decir que es sentir esa gran bendición y el ser mirados con misericordia de parte de Dios, y no queda más que agradecer toda la vida a tan buen Dios que deposita su confianza en uno, y Dios sabe que somos débiles y aún así confía, y exageradamente, tremendamente confía en nosotros. Aunque esto no es como tal una entrevista vocacional, Padre Miguel, Sí. pero platícanos brevemente, ¿a qué edad es que el Señor te llamó? Porque pareciera que a veces se deja de apostar en los adolescentes o jóvenes como quienes les cuesta o se encuentran muchas dificultades para responderle a Dios, y efectivamente, pero aún en medio de las dificultades que encontramos en este camino, en este llamado que Dios nos hace, siempre hay quienes logran escuchar la voz de Dios en medio de tanto ruido y le responden con generosidad, pero eso nos lo compartirá al regreso. Que estuvo con nosotros como diácono, ahora como sacerdote, escuchar, Padre Miguel, las emociones que embargan a quien es ordenado sacerdote. Ya nos compartía allí un poquito, pero un poco de la experiencia de su llamado, como Dios llama, porque algunos podrían decir, no creo que Dios llame a mi hijo, o a mi sobrino, o a mi nieto, o a mi amigo, o a mí mismo, ¿verdad? No creo. Pero ¿por qué no? Creo que Dios nos llama de diferentes maneras, y el Padre Miguel ahora es la muestra de que el Señor nos llama, y muchas veces basta tener generosidad para responderle. Ciertamente tenía como 15, 16 años cuando empezó esta experiencia vocacional de sentirme llamado por Dios, y fue una aventura, es toda una aventura, porque yo estudiaba entonces el bachillerato general en la comunidad de Paso Carretas, que pertenece al municipio de Atzicintla, el estado de Puebla, y de repente ahí empieza esa inquietud, de tal manera que pues yo no había salido de mi casa solo por mucho tiempo, y de repente ya
el llegar a los preseminarios, estar aquí, ir a las jornadas vocacionales, vivir los campamentos. De hecho, en ese año que hice mi proceso vocacional, fuimos en el mes de octubre, fuimos en una peregrinación a ver a San Rafael Guízar caminando desde Jalcomulco. Fue una experiencia muy, muy bonita y ver cómo Dios en esos momentos de mi vida estuvo acompañándome, me iluminó, me dio la fuerza y la valentía necesaria para iniciar ese camino en el que pues ahora me toca ahora vivir y compartir esta alegría. Y seguramente que esta misma alegría que has experimentado la han vivido primero tus compañeros de generación con quienes tuviste la oportunidad de ser ordenado por Monseñor Eduardo Cervantes Merino, pero también la alegría pues de toda la iglesia diocesana, y ni hablar de la familia, que es la principal, que se llena de alegría por esa oportunidad de tener ahora en la familia a un sacerdote que ha entregado su vida a Dios y que por supuesto inicia o contemplan cómo inicias tu ministerio, un ministerio siempre lleno de bendición, porque Dios no deja de bendecirnos, pero también un ministerio lleno de emociones, porque realmente que nuestra vida como presbíteros, como sacerdotes, está llena de muchos momentos en los cuales nos toca compartir con cada uno de ustedes que son parte de nuestras comunidades. Entonces, pues agradecer y por supuesto a intensificar la oración por las vocaciones para que sigan surgiendo vocaciones tanto a la vida sacerdotal, por supuesto, pero también hablamos de la vida consagrada, hablamos de la vida matrimonial, hablamos de quienes entregan su vida al servicio del prójimo. Entonces, pues hay para todos, de tal manera que no nos quedemos fuera de estos llamados que Dios realiza para su iglesia y para seguir acrecentando pues lo que Dios mismo ha querido compartirnos mediante su Hijo Jesucristo, que es la salvación para todos nosotros. Pero a propósito de la salvación, Padre Miguel, hoy queremos abordar con ustedes una temática que gira en torno a estos días que nosotros nos disponemos ya seguramente desde casa para celebrar, para vivir, seguramente disponer ya ahí la ofrenda y también algún recuerdo de quienes ya han sido llamados a la casa del Padre. Creo que vale la pena que reflexionemos por lo menos brevemente sobre aquello que la iglesia conoce como novísimos, pero antes de pasar a esto, por supuesto que antecedido por la vida, que Jesús siempre busca darle plenitud a nuestra vida, de manera que la vivamos en esa disposición de saber que Dios quiere lo mejor de nosotros. No quiere que estemos o que nos volvamos personas cómodas y conformistas, sino que demos lo mejor de nosotros para poder vivir al máximo, pero siempre con la observancia de los preceptos que nos invita a vivirlos libremente para que nos caminemos hacia Él, hacia la salvación. Padre Miguel, la experiencia de alguien que vive plenamente su vida, seguramente que al llegar al culmen de la vida no tendrá nada que estar como reprochando que no haya vivido, porque cuando pudo, tuvo la oportunidad y lo vivió, y sobre todo siempre en sintonía con Dios. Seguramente, perdón que te corte, pero las personas que nos toca ahora ungir, o que seguramente también ya te ha tocado ungir en algún momento, pues miras el rostro de alguien que durante su vida ha vivido conforme a Cristo, y es un rostro que transmite paz, serenidad, y aún en el momento tal vez de la angustia de la muerte o lo que pueda provocar ese momento, pero son rostros que transmiten mucha paz, mucha tranquilidad. Ciertamente, creo que aquí me estaba acordando de algunas clases de filosofía y cuando se hablaba de Heidegger, porque la vida es una preparación para la muerte, y no en sentido negativo, sino en un sentido positivo, porque pues es algo así como la muerte no tendría que verse como la desgracia suprema de la vida del hombre, al menos para quien tiene fe, porque pues es como en el mundo natural, cuando llega el momento en el que el árbol va a dar fruto, ha sido todo un proceso. El fruto es el resultado final de un proceso. Y entonces la vida del ser humano también es, en el momento final,
recoger los frutos de una vida bien vivida, de una vida que se ha planificado en el amor, en el servicio, en la entrega, en el haber hecho lo que te apasionó, pero haber transmitido sobre todo la alegría del compartir con los hermanos, del ser libre, del ser una persona cada vez más llena de virtudes y cualidades. Cuando la muerte llega, entonces no es la desgracia de una vida truncada, sino la plenitud. La corona de una vida bien vivida es la muerte como paso necesario a una vida plena, la vida de Dios. Pensemos ahora en el Evangelio en el que Jesús hace esta referencia en parábolas de alguien que se va de viaje, pero que confía algunos talentos a quienes están cercanos a él. Y pensemos que realmente al final de la vida, el Señor nos llama a entregar cuentas de esas oportunidades que nos dio, sobre todo para preguntarnos, ¿qué hiciste con esos talentos que te di, que te concedí, y con los cuales, pues si tenías una tarea especial era de multiplicarlos? Debe ser triste para alguien presentarse con las manos vacías, como escuchamos en esta misma parábola, el caso de uno de ellos: tuve miedo porque te conozco y mejor lo escondí. Qué desgracia llegar al final de la vida con las manos vacías, con una vida rota, frustrada, fracasada, sin ningún logro, habiendo odiado, habiendo lastimado, habiendo hecho infelices a otros. Creo que eso sería un anticipo de vivir el infierno, porque es la persona que no tiene a Dios, que no ama, que no se llena de esa alegría, pues es una persona que empieza a vivir la tristeza, el dolor, el sufrimiento, y a veces un sufrimiento buscado, porque una cosa es que por circunstancias de la vida nos toque situaciones bastante complicadas, y otra que uno busque estar en situaciones que nos alejan de Dios y nos alejan de los demás. Que prácticamente hablamos de aquellas situaciones o actitudes en nuestra vida que hacen que nos perdamos lo más grande que podemos esperar después de esta vida, tal vez llena de situaciones complicadas o complejas, y que pues nos perdamos lo más bonito que es estar junto a Dios en esa felicidad plena. Porque precisamente dentro de estos momentos o estados en los que podríamos nosotros encontrarnos, lo primero es darle plenitud a nuestra vida, porque dándole plenitud a nuestra vida es que podemos ahora con mucha confianza, al ser llamados nuevamente a la casa del Padre, pues ir y presentarnos con la satisfacción de saber que hicimos lo que teníamos que hacer, que cumplimos con la tarea. Por eso creo que vale la pena que cada uno de nosotros, desde nuestros hogares, en donde nos escuchan, desde donde estamos en esta misma sintonía, bueno, que nos preguntemos, ¿cómo estamos aprovechando nuestra vida? ¿Estamos dándole plenitud a nuestra vida? ¿Estamos haciendo que se multipliquen esos dones y talentos que Dios nos ha dado? ¿O nos hemos quedado con el miedo y con el temor y tal vez los hemos sepultado o enterrado? ¿Qué estamos haciendo con los talentos que Dios nos dio? Porque Dios nos da la vida para vivirla en plenitud. Y vivirla en plenitud es saber que con mis actos, que con mis acciones, que con esas actitudes que yo tomo ante la vida, estoy encaminándome hacia mi salvación, esa salvación que Dios ya me ha concedido, pero que también requiere el esfuerzo y el empeño cada día de nuestra vida. Por eso la muerte, como nos compartía el Padre Miguel, la muerte es esa oportunidad que tenemos de ir al encuentro de nuestro Creador, no tanto como un momento crucial y de miedo y de temor, porque finalmente vamos a pasar por esa situación. Entonces, vivirla es aprender a reconocer en todo momento que es hacia donde nos encaminamos, pero no como un final, no como un término, sino como parte del mismo proceso al cual Dios nos llama. Ciertamente, yo suelo comparar la experiencia de la muerte con el nacimiento. Quien está al interno de la madre, pues está en una situación de algo cómoda, pero en el momento en el que es expulsado del vientre materno, jamás va a volver al vientre materno. Se terminó esa estancia en el vientre de la madre y ahora viene la estancia fuera del vientre.
Algo así creo que sucede con la muerte. Es el final en este mundo, en esta tierra, en estas circunstancias, pero el principio de algo nuevo. Y ese algo nuevo es la vida con Dios, que ciertamente a veces cuando se habla de cielo o se dice el cielo, alguien puede pensar en algo aburrido, porque hay otra palabra que es eternidad. Entonces, cielo y eternidad para algunos puede ser igual a aburrido, pero Dios no es aburrido. Y la verdad es que llama la atención porque muchos contextos del mundo, de la vida y de lo que actualmente se presentan, sobre todo a las nuevas generaciones, es hacerles ver que el cielo tal vez, en lugar de ser un premio y algo con lo que realmente luchemos para alcanzar porque es lo mejor de lo mejor, pareciera que muchos lo quieren presentar como algo, como tú mismo lo compartes, como algo aburrido, algo estático, algo en lo que no hay nada que le dé sentido a nuestra presencia en ese lugar. Sin embargo, alcanzar el cielo es lo mejor que nosotros podemos hacer. Triste será aquel que pierda la oportunidad de estar en ese lugar junto a Dios. Pero en un momento regresamos. Antes que nada, preguntarte entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia o cómo es que vas descubriendo y caminando hacia el encuentro de Dios? ¿Te vas preparando? En un momento regresamos. Ya estamos nuevamente con ustedes. Les dejábamos con la pregunta: ¿te estás preparando para ir al encuentro del Señor? Pero bueno, antes de responder, vamos con los saludos con Fátima. Gracias. María del Carmen Maceda. Saludos al Padre Miguel. Qué gusto verlo. Rodríguez Cruz saluda a todos los que integran el programa desde Cuitláhuac. Familia Reyes Larios. Saludos desde Ciudad Mendoza a los padres Miguel y Marcos Rolando. Familia Ugalde de Jalapa saluda al Padre Marcos. Interesante programa. Desde Apizaco, Tlaxcala, la familia Cebe saluda a todo el equipo de Evangelízate. Familia Navarro Gil de Yanga. Bendiciones a todos. Qué buen programa. Desde Matlán de los Reyes saludan a todo el equipo de TVO. Familia Texcagua de Azumbilla. Saludos y felicitaciones al Padre Miguel. Familia González Saavedra de Coscomatepec saluda a todos. Bendiciones. Ernesto Mencías. Saludos Padre Rolando y Miguel desde Chilapa. Familia Arenas Hernández de Metla. Saludos a todo el equipo. Bendiciones. Artemio Domínguez. Saludos a todos. No dejemos de orar por las vocaciones. Miguel Aparicio. Saludos a los dos sacerdotes y a todos los que hacen posible este programa. Agradecemos a todos ustedes por sus saludos y también, por supuesto, que saludarles desde aquí donde semana con semana tenemos la oportunidad de realizar este programa para todos ustedes. Pues también nos agrada mucho escuchar desde donde nos saludan, porque eso nos motiva para darle continuidad con entusiasmo a este proyecto que ha iniciado aquí en la diócesis de Orizaba. En un contexto tal vez de pandemia, pero ha sido la oportunidad también de mostrarnos cercanos a ustedes por este medio, y por supuesto que siempre agradecidos con todos los que hacen posible que estemos aquí con ustedes. Estamos compartiendo este tema tan, podríamos decir, tan existencial, porque nos mueve, porque nos recuerda y porque nos anima, sobre todo en esa sintonía de la preparación para una realidad que no podemos evitar y para la cual más vale prepararnos. Por eso les dejábamos con la pregunta: ¿te estás preparando para ir al encuentro con el Señor? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? A modo de saber que llevas una ofrenda que presentarle a Dios. Por supuesto que una ofrenda siempre agradable a Dios serán nuestros buenos actos, nuestras buenas obras, aquello que vamos realizando en esta vida y que nos va animando y acercando cada vez más a Dios. Hablamos también entonces de esta realidad de la muerte. La realidad de la muerte siempre será una situación que nos consterna y que inmediatamente nos causa diferentes sentimientos, sobre todo muchas veces de tristeza, aunque algunos a veces también se alegran por el fallecimiento de algunas personas. Escuchaba apenas a una persona decir: pues yo estoy tranquilo, yo estoy en paz, porque sé que la persona que acaba de fallecer se preparó para ir al encuentro del Señor. Entonces lo reflejaba en el rostro, un rostro también tranquilo, en paz, porque sabía que su familiar se había dispuesto, se había preparado durante toda la vida para ir al encuentro de Dios. Qué bonito es encontrar a estas personas que
que están en paz, que están tranquilas y que transmiten esa paz y esa tranquilidad a sus familiares y a aquellas personas que les conocen, que están conviviendo con ellas y que también en esa misma sintonía dejan la enseñanza de tener que prepararse como esa oportunidad que Dios nos da de ir siempre a su encuentro. Algunos, tal vez en esa situación que tenemos y que vamos a celebrar en estos días de todos los santos, yo creo que muchos de nuestros familiares con vida de santidad, aunque no son reconocidos. ¿O será que todos los santos son aquellos que solamente reconocemos en el santoral como nosotros lo ubicamos, Padre Miguel? Por principio todos estamos llamados a la santidad. El bautismo pues es el camino del Hijo de Dios, y el Hijo de Dios, por ser Hijo de Dios, en el bautismo es santo, tiene que conservar la santidad de su vestidura blanca para recibir a Jesús cuando venga. Y el recibir a Jesús cuando venga en el momento de la muerte, pero también en el juicio final. Y la santidad celebrada el 1 de noviembre, pues es la solemnidad de todos los santos. Solemnidad, es una fiesta importante. Es la fiesta donde se celebra a Dios que es santo y que comparte esa santidad a sus hijos. Ahora, seguramente que en estos días estamos ya poniendo nuestras ofrendas en nuestros hogares, o en diversos lugares encontramos las ofrendas con algún, decíamos rato, con algún signo, con alguna imagen de alguno de nuestros seres queridos, que ya no están con nosotros, pero que les recordamos con alegría. ¿Cuál será el sentido de que nos unamos a esta misma celebración? Pues de poner una ofrenda para, decimos así, para nuestros difuntos. Pues esto se lo debemos gracias a los franciscanos, a los primeros evangelizadores de nuestros pueblos, porque ellos fueron los que inculturaron el evangelio en estas tierras. Alguien pudiera decir, es que esa es una celebración pagana, es que eso lo celebraban antes los indígenas. Y ciertamente el poner ofrendas es una costumbre prehispánica que se ha enriquecido con el aporte de la fe cristiana y que en el fondo es celebramos la vida. Sí, hablamos del Día de Muertos, pero celebramos la vida. Celebramos al Dios de la vida, celebramos la vida de nuestros hermanos que ya no están con nosotros, pero que han sido parte de nosotros. Una parte de nosotros está con ellos. Algo de nosotros ha muerto cuando han muerto ellos, pero también el recordarlos es volverlos a poner en el corazón. Ojalá no solo ese día, sino todo el tiempo, todo el año, pedir por nuestros fieles difuntos, de manera especial por las ánimas del purgatorio. Y efectivamente, recordarlos es precisamente lo que el Padre Miguel nos ha dicho, el recordarlos, pero para tenerlos presentes en nuestras intenciones y pedirle mucho a Dios, nosotros que formamos la iglesia que va peregrinando, que todavía está en esa etapa de peregrinar y tenemos la oportunidad de pedirle a Dios, de abogar nosotros por quien está pues en un estado en el que ya no puede hacer nada por sí mismo porque solo sus obras que en vida pudo realizar favorables ahora le ayudan a acercarse cada vez más a Dios. Y precisamente el todos estar llamados a la santidad significa que nuestra vida debe ser cada vez más similar pues a la vida que el Señor Jesucristo nos ha invitado a vivir, una vida cercana, una vida en sintonía con el Evangelio, una vida llena de enseñanzas, sí, pero también vivencias en las que vamos manifestando nuestra fe en Dios. Ahora, tenemos entonces esa oportunidad de decir, en estos días voy a poner ofrenda, voy a recordar a mis difuntos, pero más que eso, voy a pedirle mucho a Dios para que me conceda estar pronto junto a Él. Aquellos que están en el estado de purgatorio, como le reconocemos a ese lugar previo a estar junto a Dios, ¿cuál será el objetivo, cuál será la situación de quienes se encuentran en ese estado? Mira, para hacer como más plástico este detalle, podemos decir que cuando alguien va a confesarse, le perdona la culpa, se le perdonan sus pecados, pero hay un resto, hay un residuo que se tiene que purificar. Suelo asociarlo con un cuarto donde por mucho tiempo se ha almacenado basura, llega al tope en basura, pero un día
deciden limpiarlo, sacan todo lo que estaba allí en estado de descomposición y el cuarto está limpio. En la confesión, ya se te perdonaron los pecados. Pero el cuarto sigue oliendo a basura. Ya no tiene basura, ya no hay basura, pero huele. Entonces es el estado de purificación, que no quede ningún residuo del pecado, del mal. ¿Y qué tiempo? ¿Será que tenemos un tiempo destinado para estar en ese lugar? Mira, entramos en una dimensión distinta, porque mientras estamos en este mundo, vivimos en el espacio y en el tiempo. Pero muriendo ya no es el espacio ni el tiempo, sino la eternidad. Una realidad distinta donde el tiempo no es el tiempo nuestro, ya es la realidad de Dios. De esa manera podríamos decir entonces que ¿vale la pena seguir pidiendo por quienes ya no están con nosotros? Sí, de manera especial se encuentran en el purgatorio para que pronto, porque los vivos somos los que podemos interceder por ellos, pedir a Dios por ellos, para que pronto se vean libres de las culpas, bueno, más que de las culpas, del resto del pecado, porque también es purificarse en el amor, es decir, todo el amor que pude haber hecho y no hice, todo lo que pude haber hecho por mis hermanos y no lo hice. Y entonces es en la purificación del amor. ¿Por qué? Porque a la presencia de Dios entra lo puro, entra lo que está en gracia. Ahora, también creo que una realidad que a veces pasamos por alto, pero que estamos expuestos sobre todo a esa situación, es que por nuestras obras, que por nuestros actos, nos perdamos esa oportunidad, por lo menos de entrar a ese estado de purificación en el que vamos acercándonos cada vez más a la presencia de Dios. Y pues nos perdemos el cielo. Y eso sería lo más trágico para el ser humano, porque hay un dicho que dice: pobre del pobre que al cielo no va, le va mal aquí y le va mal allá. ¿Por qué? Porque el infierno es otra realidad, y es una realidad terrible, porque más allá de fuego y demonios con cuernos y trinches y cosas así, el infierno es la separación eterna de Dios, disfrutar del amor de Dios y saber que jamás vas a volver, jamás podrás vivir ese amor. Sí, efectivamente, yo creo que también es una realidad que debemos ir preparando y sobre todo tratando de evitarla con todos los elementos, todas las herramientas que Dios nos da para encaminarnos hacia Él. Interesante el poder escuchar y compartir a la luz de esto que vamos viviendo en estos días, y por supuesto que más interesante es saber que Dios nos da todo lo que necesitamos para poder estar algún día junto a Él. Bueno, en un momento regresamos para seguir compartiendo este tema con ustedes, aquí con el Padre Miguel, que ha sido nuestro invitado de hoy. Ya estamos nuevamente con ustedes aquí compartiendo estos temas interesantes, aquí con el Padre Miguel, que por supuesto vamos viviendo en estos días estas diferentes realidades, recordando a lo que también estamos llamados, pero antes de seguir vamos con los saludos. Fátima. Gracias. Familia Salera Belleira envía saludos desde Córdoba, Argentina. Bendiciones, Padre Marcos y Miguel, desde Santa Mónica, California. Gusto de verlos. Bendiciones desde Tabasco, de la familia Soto. Familia Hernández de Houston saluda y bendice a ambos sacerdotes. Saludos, Padre Marcos y Miguel, desde Tehuacán, de la familia Romero. Bendiciones desde El Salvador de parte de Raquel Hernández. Agradecemos a todos ustedes por sus saludos y también pues les saludamos desde aquí. Es un gusto poder estar en esta misma sintonía y saber que Evangelízate llega a todos esos lugares, y por supuesto con la oportunidad de que semana con semana sigamos creciendo en el conocimiento de nuestra fe. La realidad del purgatorio, verdaderamente que pienso que tenemos mucho por hacer.
Dentro de las intenciones que en las Eucaristías constantemente se mencionan, una es por las ánimas del purgatorio. Muchos así lo seguimos anotando, por las ánimas del purgatorio. ¿Quiénes son las ánimas del purgatorio, Padre Miguel? Pues justamente ya lo adelantábamos un poco. Son aquellos que han muerto, pero todavía no gozan de la presencia de Dios. Es decir, están en un proceso de purificación para que una vez que termine ese proceso ya puedan contemplar a Dios. Entonces, podemos decir, bueno, antes de seguir avanzando en, digamos que en la etapa triunfal de nuestra vida, antes se hablaba del tema del limbo. Ciertamente un tema que para quienes deseen profundizarlo más, el Papa Benedicto XVI se encargó a la Comisión Teológica en redactar un documento precisamente sobre esta cuestión, la cuestión del limbo, que era así como el lugar donde se decía que iban los niños que no recibían el bautismo. Se presentaba algo así como, ¿y ellos qué culpa tienen? Pero como no tienen la gracia del bautismo, no está abierta aún para ellos la puerta que les lleva, que les conduce a Dios. Y seguramente que a lo largo de todos los siglos que el tema se mantuvo como en esa reflexión, el Papa Juan Pablo II también encomienda al entonces encargado para la doctrina de la fe, a Benedicto, seguir reflexionando junto con un grupo de teólogos sobre el limbo. Me parece que no es un tema que la Iglesia ya haya dado por oído, pero tampoco es algo que la Iglesia tenga como un dogma de fe, sino que más bien son de esos temas que a los teólogos como encomienda, pues debe seguirles resonando en esas reflexiones que van haciendo. Y es que ciertamente estamos en una experiencia donde sí es la reflexión teológica, también es la fe, pero también es el misterio tremendo y profundo de Dios. Hay cosas que quedan en ese mar del misterio. Y finalmente entonces, pues quedó no descartado, pero sí como en un entredicho. Vamos, para ya no meternos en complicación por ahora, sabemos que Dios siempre es bueno y misericordioso, pero tampoco es para confiarnos, por lo que decíamos antes de terminar la sección anterior, que pues precisamente algunos definitivamente se pierden la oportunidad de entrar a la presencia de Dios y por lo menos de llegar al purgatorio. Y es que mira, el infierno es la obstinada voluntad de querer estar en el mal. Y de alguna forma pudiéramos decir que alguien puede ya estar empezando a presentar síntomas del infierno, porque la cuestión escatológica es el ya, pero todavía no. Ya hay un anticipo, pero todavía no se vive en plenitud. Y hay quien ya empieza a vivir un infierno. Vivir en el odio contra los demás, vivir en la violencia desenfrenada, en el asesinar, en el secuestrar, en el hacer tantas cosas terribles, es un anticipo del infierno. Llama la atención cómo en diversos evangelios, o más en diversas partes de los evangelios que tenemos, Jesús hace referencia a un lugar en el que se describe como de tristeza, soledad, en el rechinar de dientes, en el lugar de castigo, pero un castigo que no se busca o no se le otorga porque tú te lo ganaste, sino que más bien es consecuencia, sí, de lo que tú mismo vas haciendo y teniendo todas las oportunidades para salvarte, no las aprovechaste. Escuchábamos apenas uno de los últimos evangelios de estos domingos que nos hablaba sobre esta boda que preparan, un gran banquete para la boda, para quienes están allí en esa fiesta, pero hay alguien que no lleva el traje de fiestas y entonces quien está ahí al frente de la preparación al salir a saludar a todos los invitados se encuentra con alguien que no tenía su traje de fiesta. Y la pregunta es directa: amigo, ¿tú qué haces aquí si no traes tu traje de fiesta? Y luego el mandato de decir, pues
échenlo fuera, atenlo de pies y manos y échenlo fuera, como una descripción de que algunos, si no se preparan, pueden perderse esa gran oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Y es que imagínate lo terrible que es que te lleves una vida miserable y después de esta vida se prolongue esa miseria. El no haber experimentado amor, no haber amado, haber vivido pues en un perder la gracia, deformarse cada día más y deformar esa imagen y semejanza de Dios, pues es definitivamente terrible, porque en el purgatorio ciertamente está la esperanza de, después de esta purificación, contemplaré a mi Dios para siempre, pero en el infierno ya no hay retorno, ya no hay salida. Perdón, Padre, pero es también como esa oportunidad de decir, pues así que mientras estés aquí, mientras estés peregrinando, haz lo más que puedas en esa sintonía del Señor, que el Señor nos invita, pues para poder alcanzarlo lo más pronto que podamos. Y que ciertamente nosotros tendríamos que arrepentirnos y vivir una conversión, un cambio de mentalidad, no tanto por el miedo al infierno, como no quiero condenarme, sino más bien por amor a Dios. Porque el amor a Dios es precisamente lo que te mantiene, te sostiene en ese caminar en la libertad. No es lo mismo pasarse toda la vida en la esclavitud del pecado a vivir la libertad de los hijos de Dios. No es lo mismo vivir odiando a vivir en el amor de Dios. No es lo mismo vivir haciendo daño terrible a mis hermanos que haciendo el bien. Y pues, al final es el amor el que vence, incluso en las circunstancias más difíciles, los problemas más graves, dificultades que otros han ocasionado en nuestra vida. Si nosotros decidimos, es el amor el que vence. Es Dios el que vence. Y finalmente, a la luz de estos momentos que vamos teniendo previamente para encontrarnos con Dios, nos encontramos con el Santo de los Santos, por eso el llamado que tenemos todos a la santidad. Sí. Y creo que con más razón debemos crear aún más conciencia en estos días, en este tiempo, de que todos estamos llamados a la santidad, pero no como algo lejano y como algo que después lo voy a vivir, sino como algo que tengo que empezar a hacer patente y sobre todo hacerlo real desde el aquí, desde el ahora. Porque también tiene que ver con qué idea tenemos de la santidad. Los santos que vemos en nuestras iglesias, en esas estatuas o pinturas, fueron seres humanos de carne y hueso, con heridas, con dificultades, con problemas, que también dudaron, que también pecaron, que también se equivocaron, pero que una vez que se encontraron con Dios y se convencieron de Él y creyeron en Él y le creyeron, Dios pudo actuar en ellos. De hecho, algunos en los comentarios dicen, o cuando se hace referencia a algún santo, dicen, pues tú estás llamado a ser como él. La expresión a veces es, pero ellos porque son santos, pero yo todavía me falta mucho para alcanzar ese grado de santidad. Y creo que muchas veces no se toma en cuenta lo que el Padre Miguel nos dice, que la santidad se va alcanzando poco a poco y no significa que los que ahora reconocemos en su santidad es que siempre hayan nacido así y que todo el tiempo, toda su vida se mantuvieron en ese estado de gracia, digámoslo así, pleno. Y es que no somos y debilidades hay, y eso no justifica, pero a veces se cometen errores y equivocaciones y Dios da la oportunidad, porque Dios es rico en misericordia y perdona. Nadie puede considerarse perfecto, puro, santo, inmaculado delante de Dios, porque todos hemos pasado por dificultades y hemos errado en el camino. Pero y finalmente, entonces algún día alcanzamos ese estado de santidad. En la medida en la que dejemos que Dios toque nuestro corazón y nuestra vida. Yo pienso y yo espero estar también disponiéndome desde ahora para alcanzar algún lugar junto a
Dios, que algún día podamos ser de la iglesia triunfante que ha alcanzado la mayor gloria, y la mayor gloria es saber que estamos con nuestro Creador. Siendo divinizados, porque mira, Jesús vino para hacerse uno de nosotros, pero no solo para quedarse como uno de nosotros, sino para llevarnos a nosotros hacia Él, hacernos divinos. Lo que Adán y Eva querían en el paraíso, pero lo querían arrebatar a Dios. Dios nos lo da gratuitamente en su Hijo, nos diviniza, nos santifica. Pues ahí entonces el llamado que todos tenemos a buscar desde ahora la santidad día con día en esas oportunidades que Dios nos da. Padre Miguel, nos ha dado mucho gusto que hayas asistido, estado aquí con nosotros en este día. Por supuesto que compartiéndonos estos temas tan importantes que a veces nos da miedo hablar de la muerte, nos da miedo hablar de qué sigue después de, pero son realidades inevitables, Padre Miguel. Ciertamente inevitables, porque seguro que nadie se queda aquí, todos nos vamos a morir algún día, pero lo mejor será que el día que uno se muera podamos decir, viví mi vida tan intensamente, amé a Dios, fui libre, me dejé transformar por ese Dios tan bueno y pues ya se acabó mi tiempo aquí, vámonos a donde tengamos que ir. Pues también ya se acabó nuestro tiempo aquí. Así es que, Padre Miguel, agradecerte mucho por esta respuesta favorable a estar aquí con nosotros. Por supuesto que agradecerles a todos ustedes que semana con semana están en este momento, este espacio que tenemos preparado para todos ustedes. Padre Miguel, que está realizando su servicio en la catedral aquí de la diócesis de Orizaba, en San Miguel Arcángel, pues también pedimos mucho por él para que este ministerio que recién acaba de iniciar esté lleno de muchos frutos y que en plenitud lo viva día con día. Por supuesto que agradecerles también a ustedes y saber que estamos en la misma sintonía porque somos iglesia, porque somos bautizados.